Era el año 2224. Extrañas especies de animales atacaban a la raza humana. El zoológico, que estaba situado en la ciudad de Nin, fue atacado por una serpiente de más de 100 metros de largo, y su origen era desconocido. Oyendo el zumbido de la televisión, era hora de que Chen se despertara, mientras lentamente empezaba a estar consciente, pero cuando despertó, vio que no estaba en su cuerpo habitual, sino que acababa de convertirse en la mismísima iguana marina. No era capaz de entender lo que le había pasado. Intentó mover su cuerpo humano, pero no lo conseguía y, en cambio, la iguana se movía como un humano. Chen no podía hacer nada, salvo esperar a que su cuerpo recobrara el conocimiento. A medida que la escena cambia, vemos que después de unas horas, Chen se despertó y, cuando empezó a bostezar y levantó la mano, la iguana marina hizo lo mismo. Chen se sorprendió de que pudiera controlar el cuerpo del lagarto como controla su propio brazo. Pensó que tal vez se trataba de algún tipo de habilidad tramposa que obtuvo después de recibir un golpe en la cabeza. Chen se alegró al darse cuenta de que por fin había llegado el momento de comenzar su viaje del héroe, pero no estaba seguro de lo que podía hacer su pequeño amigo lagarto y de cómo Chen podía rentabilizarlo, porque necesitaba dinero urgentemente. Al principio decidió convertirse en youtuber, mostrando lo inteligente que era su lagarto controlando mentalmente a la criatura, pero de repente se le ocurrió la idea de que tal vez era una especie de protagonista, que tenía poderes misteriosos y podía utilizarlos para hacer el bien a la humanidad. En todas las historias que había leído hasta ahora, solo había visto que las personas que consiguen suficiente poder solo se convierten en villanos. Y en comparación con esas habilidades superpoderosas, Chen estaba atascado con un pequeño lagarto que puede hacer algunos trucos insignificantes después de ser controlado mentalmente. Después de desmayarse durante todo un día, tanto el lagarto como Chen estaban empezando a tener hambre, pero como de costumbre, nuestro chico es tan tonto que se olvidó de preguntar al dueño sobre lo que debería alimentar a la iguana marina, pero Chen decidió improvisar y pensó que, dado que la iguana es una especie de lagarto, a la criatura le sentaría bien la carne. Al cambiar la escena, vemos que Chen había comprado un montón de filetes y algunas verduras, cortándolos todos en trozos muy finos, mientras mostraba sus habilidades de soltero a su nueva mascota, haciendo una cocina de aspecto delicioso para que la criatura se la comiera. Después de terminar su propia comida, Chen le dio el filete al lagarto, al que le brillaban los ojos al ver semejante festín. El lagarto empezó a comer como si no hubiera mañana, pero mientras la criatura se alimentaba, múltiples notificaciones empezaron a aparecer delante de Chen de repente, dándole un susto de muerte. Nuestro chico se dio la vuelta incrédulo y leyó que después de comer mucha carne, el clon de nuestro chico le había ayudado a recibir 5 puntos de evolución, y la constitución de Chen había aumentado en 0,5. Chen empezó a hojear la misteriosa notificación y llegó a saber que era un individuo de nivel 0. Con una constitución de 8,5 y un espíritu de 12, con un talento oculto de control mental. Chen se sorprendió al ver que en realidad era un psíquico que puede hacer control mental. Sus estadísticas incluían el aura externa y la percepción del Li, junto con las habilidades que se incluyen las extremidades, el boxeo y el salto nube de paso, junto con la primavera de la pierna. Llegamos a saber que la mascota fue considerado un clon de nuestro chico y este misterioso lagarto puede evolucionar aún más. Chen estaba desconcertado por este volcado de información inmediata, preguntándose si este era el verdadero código de trucos que consiguió en su vida. Chen se miró los puños blandos mientras recordaba un flashback, donde su padre le enseñaba los fundamentos de las artes marciales, diciéndole que si practicaba sin comprender los cimientos, la raíz de sus habilidades sería inútil. Pero como nuestro niño es demasiado pequeño en este momento, estaba muy cansado de preguntarle a su padre. Solo un descanso después de estar tanto tiempo de pie. Pero su padre fue implacable y le dijo a Chen que es muy cobarde renunciar a algo a medias. Y como Chen no quería ser un cobarde, empezó a correr 100 millas. Antes de caer al suelo por una mísera piedra negra, pero el padre estaba quieto, tan despiadado como siempre. Parece que nuestro hijo tiene problemas con su padre. El hombre le dijo a Chen que nadie más vendrá a ayudarle cuando crezca, así que debería aprender sobre esto cuando aún tuviera tiempo. Por fin llegó el día que todos habíais esperado, y el papá le había dado a Chen todos los ahorros que había hecho, diciéndole que tiene que hacer un viaje muy largo porque la leche de la tienda cercana ya se ha acabado. El padre quería que Chen recorriera él mismo el resto del trayecto porque comprar leche le llevaría una eternidad. El hombre le dijo a nuestro chico que recordara que no podía descuidar la práctica de las artes marciales, y que cuando fuera lo suficientemente fuerte, podría ver el otro lado del mundo con sus propios ojos. Pero justo en ese momento, Chen le hizo a su padre la chocante pregunta, que ningún niño debería hacerle a un padre, de cuando va a comprar leche.
¿Cuándo volvería su padre? El hombre, desconcertado por la pregunta, le dijo al chico que primero tendría que convertirse en un gran maestro en artes marciales y que solo entonces podría ver a su padre, pero tal vez ya no estaría en la ciudad para entonces. Y así, sin más, ha pasado una década y el flashback termina. La escena cambia repentinamente de esta atmósfera presurizada, y vemos que el lagarto ha disfrutado al máximo de toda su comida, e incluso Chen se sorprendió por el tiempo que tardó en acabarse un filete entero, pero de repente fue testigo de algo extraordinario. Vio que justo después de comer tanto, el lagarto empezó a crecer un poco más y a hacerse más fuerte. Era como si una especie de electricidad recorriera el cuerpo de la criatura, haciéndolo más fuerte a cada segundo que pasaba. Y justo entonces apareció una notificación, y nuestro chico se volvió inmediatamente hacia ella, leyendo que los puntos de evolución del lagarto habían aumentado de 5 a 15 justo después de comer, pero nuestro chico se sentía un poco diferente. Era como si una extraña energía hubiera surgido dentro de su cuerpo. Inmediatamente se volvió hacia su espejo corporal, y se subió la camisa, mirando los abdominales, que de repente habían aparecido de la nada. Estaba realmente conmocionado hasta la médula, porque la gente suele engordar cuando come, pero cuanto más comía el lagarto, más poderoso se volvía nuestro chico. Se dio cuenta de que los puntos que recibía la iguana marina también le afectaban a él, y justo entonces, una idea diabólica acudió a la mente de nuestro muchacho. Chen pensó que tal vez después de la primera evolución del lagarto, Chen puede llegar a ser realmente fuerte debido a la conexión que tenía con la iguana. Y después de evolucionar varias veces, tal vez pueda convertirse en el Vigimes que Chen siempre veía en sus sueños. Chen sonrió tranquilamente, mientras miraba igual que Lin, pensando que si utiliza el lagarto correctamente, tal vez pueda convertirse en un verdadero gran maestro de artes marciales, y luego reunirse con su padre, que había estado comprando leche durante una década. A medida que la escena cambia, vemos que Chen ahora estaba listo para cumplir su plan de ir directamente al mercado, para comprar una gran cantidad de carne de res y cerdo junto con un poco de carne magra. Chen decidió comprar varias libras de carne, y como todo estaba empacado, el vendedor quería saber si Chen pagaría en efectivo o con tarjeta. Después de comprar finalmente toda la carne, Chen se preguntó si esta cantidad sería realmente suficiente. Finalmente, puso todo lo que anunció dentro de su coche de segunda mano, y lo llevó de vuelta a su casa. Al cambiar la escena, vemos que Chen ha vuelto a su habitación, y empezó a cocinarlo todo para que se lo comiera el lagarto, sin probar ni un bocado para él, porque sabía que cuanto más comiera el monstruo, más cerca estaría de convertirse en un gran maestro de las artes marciales. El monstruo comenzó a comer como si no hubiera mañana una vez más. Y después de tomar la sabrosa comida y comerla lentamente, mientras saboreaba el gusto que tenía, el lagarto se terminó todo lo que había dentro del plato. Después de mirar a su mascota, incluso Chen comprendió que al lagarto le gustaba más la ternera que el cerdo. También decidió aumentar sus habilidades culinarias, porque sabía que a la carne le vendría bien un poco más de comino y algunas especias más. Finalmente, después de comer como el monstruo que era el lagarto, llegó a la única ventana que tenía la habitación y se dejó caer en el suelo, decidiendo ser un tipo tranquilo durante el resto del día. Al cambiar la escena, vemos que mientras el lagarto dormía, Chen entrenaba en su sala de artes marciales, mientras miraba fijamente al saco de boxeo del centro, y empezó a darle puñetazos como un loco. Esta habitación era lo único que le quedaba a su padre porque practicaba artes marciales todo el día. Y después de entrenar unas horas, apareció una notificación diciendo a Chen que su experiencia de boxeo con extremidades había aumentado en 5 puntos. Chen estaba feliz de ver que su constitución ha mejorado mucho después de que el lagarto terminó de comer, e incluso su progreso en el entrenamiento era ahora más rápido debido a la cantidad de comida. Pasa el tiempo, y la escena cambia a 2 días después, donde Chen estaba de nuevo dentro de su sala de artes marciales, entrenando incansablemente, y el saco de boxeo estaba hecho jirones. Justo después de 2 días, la sensación de hacerse más fuerte con solo esforzarse en el entrenamiento era asombrosa para un chico, ya que veía resultados constantes. Era hora de que probara su nueva patada voladora, y en cuanto impactó contra el saco de boxeo, salió volando hacia otra esquina de la habitación, dando su último suspiro y golpeándose contra las paredes, siendo arrancado del centro. Al aparecer la ventana del sistema, llegamos a saber que Chen tenía 28 puntos de constitución, junto con 16 puntos de espíritu, y la iguana de mar iba a evolucionar a la siguiente etapa, solo después de 5 puntos más. Chen se dio cuenta de que, desde una perspectiva de las artes marciales tradicionales en este momento, debería haber alcanzado la cima del reino Ming.
recordó el recuerdo de su padre, que le dijo que los reinos de las artes marciales se dividían en Min oscuro y transformación. Y la cima del reino Min convierte a cualquiera en un luchador de primera clase capaz de enfrentarse él solo a decenas de oponentes. El reino oscuro, por otro lado, convierte al individuo en un experto de primera categoría, capaz de luchar contra 100 personas a la vez. Y estas personas suelen estar ocultas por sus familias legendarias. Por último, el reino de la transformación permite al humano asumir otros 1,000. Y son en realidad los grandes maestros de los que se tiene constancia en la historia y que eran poco frecuentes en los tiempos modernos. El reino de la transformación representaba un cuerpo irrompible que solo se describía en textos antiguos. Y el padre no era un mal hombre, ya que también alcanzó brevemente el reino oscuro, pero no le fue fácil mantener la posición, y retrocedió al reino Min. El pequeño Chen estaba realmente entusiasmado con los increíbles esfuerzos de su padre, y le preguntó si era alguien de una de esas familias legendarias, pero el padre se limitó a sonreír, diciendo a Chen que es un individuo de Luotuan. A medida que cambia la escena, vemos que Chen estaba de vuelta en su apartamento de una habitación, mirando su sofá, que estaba completamente cubierto por la iguana de mar, que ahora era tan alta como un humano medio, pero en lugar de preocuparse, Chen se alegró al darse cuenta de que después de una comida más, la iguana, junto con él mismo, estaría lista para evolucionar. Esperaba que no fuera solo un truco y que realmente tuviera un salto significativo de energía. Chen se sentó y le dio la comida al monstruo para que se la comiera trozo a trozo. Los puntos de evolución finalmente llegaron a 200, y el hombre estaba casi listo para evolucionar. Estaba tan emocionado que no podía esperar a ver cómo cambiaba el lagarto, como la iguana de mar clon. Había cumplido por fin los requisitos de evolución. La evolución por fin empezaba, pero totalmente al contrario de lo que Chen había pensado. La mano del lagarto empezó a sentir una oleada de electricidad. El cuerpo y la mano izquierda de Chen sufrían mucho dolor y agonía. Ambos se golpearon contra el suelo, incapaces de soportar el dolor que estaban sufriendo, pero al lagarto empezaron a crecerle múltiples cuernos en la nuca. Parecía un dragón que aún no era capaz de volar, pero esto demostró lo poderoso que se había vuelto el lagarto. Finalmente, después de que la evolución fuera algo completa, el lagarto tuvo que liberar toda la energía que tenía almacenada en su interior, y al hacerlo, todo lo que había dentro de la habitación empezó a romperse debido al fuerte impacto. Después de que el dolor disminuyera, Chen se golpeó contra el suelo mientras no era capaz de comprender por qué le dolía tanto, porque nunca pensó que la evolución realmente dolería tanto. Mientras Chen despertaba de su estado casi inconsciente, vio que la iguana se había vuelto mucho más fuerte. Chen sonrió, preguntándose por la fuerza real de la criatura, y empezó a utilizar su técnica de Control Mantle, golpeando el saco de boxeo que ya estaba roto y partiéndolo en más mitades. Chen estaba satisfecho por el extraordinario poder que poseía la mascota evolucionada, y debido a ello, Chen también había evolucionado, y sus puntos de constitución aumentaron enormemente, de 28 a 56, junto con el espíritu, que pasó de 16 a 18. Ni siquiera él creía que tras la evolución del clon, el físico y los atributos del cuerpo principal se duplicarían directamente. El aura externa y la percepción del I aún no eran lo suficientemente fuertes como para que Chen supiera si realmente estaba teniendo algún tipo de efecto, pero sabía que cada vez el clon evolucionaría, su constitución realmente se duplicaría, pero el poder era tan bajo que afirmarlo completamente como un hecho no era realmente posible. Pero Chen sabía que si esta teoría era cierta, entonces se estaría convirtiendo en un monstruo aterrador, junto con su mascota, que sería capaz de dominar a quien quisiera. Después de ponerse completamente de pie, Chen comenzó a ejercer energía externa, que era visible para nosotros a través de una especie de aura carmesí, y a juzgar por las normas tradicionales de las artes marciales, Chen acababa de alcanzar el reino oscuro, convirtiéndose oficialmente en un experto en artes marciales apenas una semana después de adquirir la mascota, y ahora, incluso después de entrenar durante todo un día, acaba de ganar 100 puntos de experiencia en habilidades. Sabía que, más que el entrenamiento físico, tendría que entrenar a la iguana marina para ver cambios significativos. Al volverse hacia el monstruo, vio algo espantoso, que siempre que el cuerpo de Chen ejercía energía externa, incluso el lagarto podía hacerlo por su propia voluntad. Las sorpresas aún no habían terminado, pero Chen se vio interrumpido cuando oyó fuertes golpes en la puerta de su habitación. Era el vecino culturista de la habitación de al lado que golpeaba la puerta como un loco. Pensó que Chen sería alguien a quien dominaría fácilmente, pero en cuanto nuestro chico abrió la puerta y preguntó al hombre cuál era su problema, el grandullón estaba realmente asustado al sentir la energía externa de Chen.
sin poder entender lo que le estaba pasando a nuestro chico. Chen estaba lanzando el aura externa, que fue capaz de aplastar al grandullón en cuestión de segundos, y el dominio que el hombre pensaba que iba a crear se invirtió por completo. El hombre voluminoso cambió inmediatamente de tema, preguntando a Chen si había algún tipo de renovación en marcha. Oyendo que nuestro chico se calmaba, disculpándose con el grandullón, diciéndole que solo había estado entrenando y que sin darse cuenta las cosas se habían puesto realmente ruidosas. Al oír la palabra entrenamiento, el grandullón se preguntó por el tipo de entrenamiento, que se sintió como un terremoto desde las otras habitaciones. Pero mientras echaba un vistazo dentro de la habitación de Chen, vio que todo lo que debería estar bien organizado estaba completamente desparramado. No podía creer sobre qué clase de monstruo era Chen. El grandullón decidió alejarse de él lo antes posible. El tipo solo le dijo a Chen que cambiara un poco sus métodos de entrenamiento para que las cosas fueran un poco más tranquilas. Incluso nuestro chico no era un matón, disculpándose con el hombre por todo el jaleo que armó, prometiéndole que ajustaría sus métodos de entrenamiento, pero en cuanto el hombre se alejó de los pasillos, el lagarto, o debería decir, el monstruo, salió de la habitación, sonriendo junto a nuestro chico Chen, que sabía que las cosas iban a ser aún más ruidosas que antes. En cuanto Chen cerró la puerta, vio la intensidad real de la destrucción que habían causado tanto él como su mascota. Se dio cuenta de que el clon de iguana marina era ahora demasiado grande para mantenerlo dentro de la casa. Ya es hora de que la criatura vaya al mar para que pueda entrenarse como es debido. A medida que la escena cambia, vemos que Chen ha utilizado su coche de segunda mano con un peluche de Bulbasaur en el salpicadero para transportar la iguana marina cerca del mar. Y mientras tanto Chen como la criatura bajaban del coche, Chen empezó a usar su habilidad de control mental para controlar a la criatura, mientras se adentraba en el agua del mar, y se lanzó en picado. Finalmente, Chen activó su sentido de la energía y empezó a sentir a múltiples criaturas, en un radio de 10 metros alrededor del lagarto, porque este era el límite actual de sus habilidades. Mientras la iguana buscaba su presa por todas partes cerca del mar, Chen vio que había un pez que nadaba y tenía 5 ojos. Decidió convertirlo en la primera presa, y la iguana comenzó inmediatamente a nadar hacia el pez a velocidades demenciales. Incluso el pez se sobresaltó de repente al ver el Doom que se le venía encima. De algún modo, la criatura pudo esquivar el implacable ataque de la iguana, pero la criatura no estaba dispuesta a dejar sola a su presa, e inmediatamente abrió la boca, royendo el cuello del pez en un instante y digiriendo a la criatura lenta pero totalmente. Después de comer y terminar la digestión, Chen recibió una notificación de que después de comer el pez mutado, la iguana de mar ha ganado 10 puntos de evolución, e incluso Chen ha recibido más un punto de físico. Después de todo este trabajo, Chen se dio cuenta de que después de evolucionar comiendo toda la ternera y el cerdo solo les proporcionaba un punto de evolución por comida, pero en cuanto la iguana se comió el pez mutado, en realidad consiguió 10 puntos, que era una cifra bastante buena. Chen se dio cuenta de que con este tipo de criaturas mutadas apareciendo dentro del océano, realmente sería capaz de evolucionar la iguana a la siguiente etapa. Muy pronto y después de las recientes noticias que estaban llegando por todo el mundo, Chen estaba seguro de que el mundo no era tan pacífico como lo era antes. Al cambiar la escena, vemos que la iguana estaba continuamente cazando múltiples peces mutados. Y la masacre realizada por la criatura era claramente evidente en el agua, ya que las espinas de múltiples peces nadaban en el interior del océano, pero de repente apareció una notificación recordándole a Chen que, como su clon ya había alcanzado el tope diario de 100 puntos de evolución, no podía ganar más puntos por hoy. Cuando Chen supo que ya no tenía sentido seguir cazando peces, empezó a explorar el colorido y vibrante océano, explicándonos el contraste de que para los humanos, el océano por la noche es frío y negro como el carbón, pero a través de los ojos de las criaturas marinas, el mundo submarino era realmente colorido, vibrante y peligroso, como anfibio. Chen sabía que la iguana puede permanecer bajo el agua durante mucho tiempo, pero aún así, no tiene branquias, por lo que se ve obligada a tomar aire de vez en cuando para poder respirar correctamente, y para ello, necesita salir a la superficie por encima del océano. Mientras Chen y la iguana exploraban el mar, vieron una gran estructura parecida a una cueva que estaba cerca de un acantilado. Chen decidió echarle un vistazo y salió a la superficie dentro de una cueva submarina de roca que estaba llena de aire. Chen sonrió al ver un lugar que estaba lleno de oxígeno y no tenía agua. Como este lugar estaba libre de cualquier otra criatura, Chen decidió dejar que el clon de iguana de mar descansara y respirara por un tiempo. Mientras tanto, Chen deshizo su control mental y decidió volver también a su casa, porque incluso él estaba cansado.
Chen se metió en el coche y empezó a conducir de vuelta a su casa. Por el camino, llegó a un lugar desolado donde había un monovolumen aparcado y la casa estaba totalmente cubierta de madera. Chen miraba hacia el lugar sospechoso cuando oyó un ruido de traqueteo. No podía creer que alguien viviera realmente en aquella casa desolada, pero Chen escuchó con algo más de atención. Oyó una voz femenina que pedía auxilio. Nuestro chico paró inmediatamente el coche, mientras pensaba que debía actuar en el momento oportuno, o puede que salga gente peligrosa y le haga daño. La escena cambia al interior de la casa, donde dos matones estaban mirando el coche de Chen. Uno de ellos quería saber si el coche ya había salido, e incluso Chen arrancó el coche y empezó a conducir, lo que alejó las sospechas de la mente de los matones. Vemos que fue una banda de 3 personas la que secuestró a una señora, y una de ellas intentaba mantenerla callada. El calvo lanzó de inmediato una patada a su subordinado, sin poder entender cómo fue tan descuidado que ni siquiera se dio cuenta de que el paño que ataba la boca de la dama se le cayó de la boca. El subordinado empezó inmediatamente a inventar excusas, diciendo a su jefe que estaba tan oscuro dentro de la casa que no podía ver lo que hacía la señora. El baldi se volvió inmediatamente hacia la señora, diciéndole que debía callarse y comportarse o, de lo contrario, el jefe, junto con sus subordinados, en realidad no dudará en divertirse con ella esta noche, lo que en realidad sería nada menos que una tortura para la dama. Pero vemos que Chen ha aparcado el coche un poco más lejos de la casa y ha decidido caminar hacia ella en su lugar, mientras activa su sentido de la energía. Era como si múltiples frecuencias de ondas de radio tocaran la casa, y Chen se dio cuenta de que había un grupo de 3 personas que tenían como rehén a una señora. Chen se dio cuenta de todos por sus sentidos. El baldi y su subordinado estaban ocupados bebiendo, mientras la mujer secuestrada estaba inconsciente, y otro hombre la custodiaba. Chen no era capaz de entender si se trataba de un caso de secuestro o de trata de seres humanos, pero estaba seguro de que los 3 hombres eran peligrosos porque 2 de ellos llevaban cuchillos letales. Chen finalmente decidió lidiar con los 3 en un instante, porque tendría el máximo valor de choque y realmente evitaría poner en peligro al rehén debido a la instantaneidad. Chen se preparó con una postura letal e inmediatamente pateó la puerta. Abierto en un instante, los 3 matones no fueron capaces de entender lo que estaba sucediendo de repente, pero instintivamente agarraron sus cuchillos y se prepararon para el peligro inminente. Pero Chen fue rápido como un rayo. Apartó de una patada al subordinado y sacudió al calvo hasta la médula. El mocoso sin pelo se puso inmediatamente detrás de nuestro chico, saltando y listo para atacarle. Pero Chen inmediatamente incendió al hombre con el poder de las artes marciales y le lanzó un gran puñetazo en la cabeza. El hombre voló a varios metros de distancia, pero de alguna manera fue alcanzado por otro subordinado suyo. El hombre le dijo al jefe que se tomara un respiro mientras él se ocupaba del intruso. Llegamos a saber que este hombre se llamaba en realidad Nin y era un experto en el puño Wang. Adoptó su postura de combate mientras le preguntaba a Chen qué tipo de artista marcial era. Chen también se presentó como Luo Tuan, boxeador de 8 extremidades, y comenzó la lucha entre ambos artistas marciales. Nin usó inmediatamente su primer ataque, llamado puño Tao Lo, sobre nuestro chico, pero Chen desvió rápidamente este puño de una de sus manos, mientras se da la vuelta y dobla las manos del maestro del puño Wang. En defensa, Nin también utilizó una de sus patadas, mientras daba un uppercut de izquierda directo a la cara de Chen, que le hizo perder el equilibrio y quedar estampado contra el suelo. Chen se dio cuenta de que Nin era en realidad un experto en artes marciales, capaz de luchar cuerpo a cuerpo con alguien tan peligroso como el propio Chen, pero nuestro chico no estaba dispuesto a rendirse y admitir la derrota todavía, levantándose inmediatamente y sorprendiendo a Nin, mientras utilizaba con sus extremidades la técnica más letal del boxeo, el golpe de la montaña de hierro. Nin sintió una punzada entumecedora en el pecho, y voló a varios metros de distancia debido al impacto. Pero cuando el polvo y los escombros se despejaron, vimos que Nin estaba sonriendo incluso cuando estaba sufriendo, porque para él, esto se estaba poniendo interesante después de bajar de la montaña. Nunca esperó que se encontraría con un verdadero discípulo del boxeo de las 8 extremidades. Y el Iron Mountain Slam era el movimiento definitivo de esta técnica y tiene una reputación realmente peligrosa. Pero en lugar de impresionarse, Chen le dijo que era una verdadera lástima. No era capaz de entender lo que Chen realmente quería decir. Nin le pidió que se explicara. Al oír eso, nuestro chico empezó a moverse hacia Nin, mientras le decía que no esperaba ver a un matón que fuera realmente decente con la técnica del puño Wang. Era realmente algo vergonzoso para el discípulo de la técnica del puño Wang pasar por un camino tan torcido. Nin sonrió ante este insulto, diciéndole a Chen que solo era un estudiante de la universidad.
que todavía no sabe cómo funciona realmente el mundo. Y esto no era culpa del propio Chen, porque Nin también comprendió la dura realidad del mundo después de haber salido de la montaña. Según Nin, si alguien quería adelantarse a los demás, tendría que hacer lo que fuera necesario. El hombre estaba casi loco mientras saltaba sobre nuestro chico. Nin estaba dispuesto a dañar los dos ojos de nuestro chico, lo que le dejaría completamente ciego, pero Chen fue tan rápido como cualquiera puede serlo, apartando a Nin de una patada antes de que pudiera alcanzar el ojo. El hombre cayó de golpe al suelo, rodando varias veces antes de detenerse. Chen se dio cuenta de que la batalla entre dos artistas marciales era realmente peligrosa, e incluso la fuerza que sentía de Nin era mucho más intensa y peligrosa que la de docenas de fuertes hombres musculosos. Pero Chen aún no era capaz de controlar adecuadamente su fuerza, y en realidad era muy malo para los matones, porque ahora no había manera de que fueran capaces de derrotar a nuestro chico, porque no estaba practicando ninguna moderación. Incluso Chen sabía que tendría que practicar el dominio sobre su fuerza de alguna manera, pero ese es el trabajo para otro día. Al darse la vuelta, vio que la dama secuestrada intentaba gritar. Incluso cuando estaba maniatada, Chen rompió inmediatamente todas las cuerdas que intentaban atar a la dama, e inmediatamente se abrazó a nuestro chico porque estaba muy asustada. Nuestro chico empezó a consolar a la señora, diciéndole que ya estaba bien, pero la señora siguió dando las gracias a Chen por salvarle la vida. Chen sonrió mientras le daba su teléfono, diciéndole que se secara las lágrimas y llamara a la policía cuando él se fuera. Pero aún así quería que la señora le dijera al policía que no había visto bien a Chen, porque si el departamento investiga a Chen, en realidad estaría en un problema mayor. La señora también comprendió por qué lo hacía Chen, y prometió a nuestro chico que no contaría a nadie quien la había salvado. Apenas 10 minutos después, todo el furgón policial aparcó su coche cerca de la desolada casa, y atrapó a todos los matones junto con la dama, pero incluso los policías se sorprendieron de que todos los matones ya estaban inconscientes debido a la lucha que hicieron. A medida que la escena se desplaza llegamos a la comisaría, donde nos encontramos con una agente llamada Wang que pertenecía a la agencia de seguridad de la policía. Ella estaba dentro de la oficina del jefe adjunto para dar la información, que fue pedido por él. Empezó a informar de que los detectives pudieron ver huellas claras en la puerta rota de la desolada casa. Basándose en la profundidad y en la forma en que se rompió el eje de la puerta, estaban seguros de que alguien abrió la puerta de una patada desde delante y la puerta salió volando unos 3 metros. La fuerza que se empleó para abrir la puerta fue de al menos 1,000 kilogramos. Según la situación de los secuestradores, 2 de ellos murieron debido a las heridas que sufrieron, y uno de ellos ha entrado en estado vegetativo tras sufrir una gran conmoción cerebral. Según la señora secuestrada que se llamaba Lin, la persona que la salvó, llevaba una máscara por la noche, y no pudo saber qué aspecto tenían. Mientras tanto, vemos que el subjefe estaba mirando todos los informes, sin poder creer en la fuerza con la que se abrió la puerta, porque incluso la mayor fuerza que el rey del boxeo fue capaz de ejercer fue de 800 kilogramos, y eso fue con la ayuda de una máquina. En la vida real, el hombre no era capaz de creer que alguien pudiera realmente producir esa cantidad de fuerza, pero por otro lado, la señora oficial no estaba tan conmocionada, porque según ella, incluso cuando la fuerza del tipo era tan inhumana, cosas aún más extrañas han estado sucediendo dentro de la ciudad últimamente. Pero antes de que la dama pudiera continuar, múltiples Thunderbolts comenzaron a estrellarse en el cielo, y tanto el subjefe como el oficial vieron que se avecinaba una tormenta realmente enorme en la ciudad. Mientras tanto, la escena cambia y vemos que Chen estaba de nuevo cerca del mar. Mientras esperaba a que saliera la iguana, vio que unos desconocidos salían de una barca cerca del mar. El hombre le dijo al jefe que les había llevado mucho tiempo desenterrar un sorbo hundido, y que solo han ganado algo más de 2 millones, pero el jefe ya se ha gastado más de 1 millón solo en diversión y señoras. El jefe empezó a hablar y les dijo a sus 2 subordinados que en realidad eran muy previsores porque el dinero estaba invertido en una mujer importante que sería capaz de multiplicar su dinero en muy poco tiempo. El jefe quería saber del joven si había terminado el negocio con la empresa, y empezó a informar de que ya había contratado una compañía naviera y había alquilado un edificio de oficinas de alta gama para los locales de la oficina, que era según la petición del jefe. También había contratado a una empresa de cazatalentos para encontrarles las chicas más guapas, por ser sus secretarias y las encargadas de la recepción. El hombre estaba seguro de que su jefe no se sentiría decepcionado por el trabajo que hacían.
Finalmente, el jefe reveló que tenía la habilidad de respiración bajo el agua, la cual había despertado recientemente, y había ideado un plan para que encontraran múltiples barcos hundidos en el mar, los cuales son destruidos debido a los monstruos. Algunos de ellos contenían una gran cantidad de bienes y tesoros, los cuales se pierden dentro del agua del mar, y nadie se atreve a adentrarse en el mar sin una habilidad. El hombre estaba seguro de que podría conseguir todos los tesoros que pasaran desapercibidos con su nueva habilidad, y entonces el grupo tendría todo el dinero que quisiera. El viejo jefe tenía una sonrisa diabólica en la cara mientras les decía a sus subordinados que le siguieran de cerca para que ellos también pudieran disfrutar del dinero que les iba a llegar. Pero de repente su dulce charla se vio interrumpida cuando algo de color amarillo claro se precipitó entre los arbustos justo detrás del grupo, y el jefe se volvió de inmediato, queriendo saber qué era lo que hacía tanto ruido dentro de los arbustos. Vemos que no fue otro que Chen quien salió de los arbustos detrás de la banda del viejo, diciéndoles que entre toda la gente mala, el jefe, con la habilidad de bucear, era uno especial. Pero el hombre pensó que Chen le estaba insultando, preparándose para atacarle con un cuchillo, diciéndole que no viviría mucho para ver otro día. Pero lo que decía el jefe era cierto para él, porque Chen estaba preparado con una feroz patada superior, y en cuanto el hombre saltó hacia él, el chico le dio una patada con todas sus fuerzas, sin contener su poder en absoluto. El viejo empezó a rebotar como un balón de fútbol, y nuestro chico siguió dándole patadas cerca del árbol para que rebotara. Después de múltiples sesiones de hacer esto, el hombre finalmente se estampó contra el suelo, incapaz de levantarse. Mientras tanto, sus lacayos no eran capaces de creer que incluso después de despertar y conseguir mucho más fuerte que un humano promedio, estaba siendo golpeado como un balón de fútbol por nuestro chico. Ambos empezaron a correr, pero no era su día, ya que Chen los atrapó inmediatamente con sus poderes de control mental. Ordenó a los 3 matones que le miraran para que Chen pudiera aumentar su influencia sobre sus mentes. Decidió poner a prueba su poder de control mental y le preguntó al jefe su nombre. Llegamos a saber que este anciano se llamaba Zhang, que era propietario de un barco y se ganaba la vida con negocios ilegales en la cáscara de una compañía naviera. Hacía un mes que había conseguido el superpoder de respirar bajo el agua, lo que le ayudaba a asaltar los barcos hundidos en las profundidades e intercambiar cualquier tesoro que encontrara por dinero para los ricos. Chen sonrió al ver que el jefe parecía una máquina, accediendo a cualquier orden que le diera nuestro chico. Se dio cuenta de que el control mental también era muy eficaz con otras personas, ya que el jefe era básicamente una marioneta bajo su control. Después de obtener toda la información que quería, Chen canceló el control mental. Pero para sorpresa de todos, el jefe se estaba refiriendo a Chen como su jefe, preguntándole sobre lo que le había pasado en la mano. Sabiendo que era una gran oportunidad, Chen mintió al anciano, diciéndole que se había roto el brazo él mismo accidentalmente. Ahora, nuestro chico tenía una risa realmente diabólica en su cara, porque sabía que su control mental puede tener efectos adversos en la mente de los demás, y todavía puede manipularlos, incluso después de cancelar la técnica de control mental real. Chen le dijo al anciano que descansara un poco en el barco y le comunicó que llegaría en cuanto despertara a los 2 lacayos. Chen se acercó a los 2 lacayos mientras pensaba que para criar a su lagarto necesitaría una gran cantidad de comida, y como Hank tenía un barco y solía trabajar con gente rica, nuestro chico decidió utilizar al anciano para conseguir dinero a través de su empresa y criar a su lagarto. Fue capaz de dominar a un grupo con el efecto de su técnica de control mental, y se dio cuenta de que había algún tipo de resistencia cuando intentaba controlar a otras personas con superpoderes. Pero con los 2 lacayos que eran tan simples de mente como un mono literal, no hay problema en controlarlos, y puede hacerlo sin mucho esfuerzo. A medida que la escena cambia, vemos que Chen fue llevado al barco de Zhang y todos sus subordinados preguntaron a Zhang sobre quién era el extraño. El anciano respondió que Chen era incluso su jefe, por lo que todos debían ser respetuosos con él. Nuestro chico se había convertido en el gran jefe de la empresa del viejo. El hombre quería a su subordinado, para preparar el contrato de transferencia de los activos de la empresa a Chen, porque este barco iba a ser suyo ahora. Después de conseguir el acuerdo real, le dijo al subordinado de 4 ojos que le esperara mañana en la oficina, y ordenó a Zhang que le siguiera al hospital porque estaba gravemente herido. La escena cambia al día siguiente después de todo, y vemos que la iguana de mar estaba realmente disfrutando de su nueva vida, cazando y comiendo todo lo que quería, porque el mar era el cielo de la comida sin límites.
Y por otro lado, vemos que Chen estaba practicando con su nuevo saco de boxeo, ganando múltiples puntos de evolución y puntos de constitución en el gimnasio porque sabía que no podía depender solo de su clon de iguana para aumentar su poder y que la experiencia de lucha que necesitaba en la vida real solo llegaría cuando entrenara más. Sabía que después de 2 batallas, sentía más control sobre su fuerza abrumadora, pero aún no era suficiente. Mientras tanto, la escena vuelve a la cueva de la montaña, donde toda la energía digerida por la iguana se transfirió a nuestro chico, haciéndolo también más fuerte que nunca. Fue al día siguiente, y Chen estaba de pie frente a su nueva oficina porque el proceso de transferencia se hizo en menos de 12 horas. Nuestro chico sonrió mientras miraba a los guardaespaldas que tiene ahora, mientras pensaba que incluso sin salir a la calle durante un día, fue capaz de obtener más de 90 puntos de evolución. Y la iguana también creció 20 centímetros. Decidió que mañana debía hacer el viaje del lagarto a las profundidades del mar, porque se dio cuenta de una cosa a partir del encuentro anterior, que él no era la única persona con superpoderes en el mundo, y tenía que hacerse más fuerte, sobre todo ahora que hay criaturas desconocidas en las profundidades de los océanos que pueden ser una amenaza para la humanidad en poco tiempo. Mientras tanto, el gamberro de los 4 ojos y los musculitos se sorprendieron al ver que en el océano había muchos menos peces, y que prácticamente no estaban capturando nada. Uno de los subordinados le dijo que tal vez había un banco de peces grandes en los océanos, como tiburones, que se movían en grupo, y estaban matando a todos los peces más pequeños que el barco intentaba capturar. Pero todos lo sabemos, en lugar de tiburones, en realidad era la iguana marina, que continuamente hacía presa incluso de los tiburones asesinos, mientras pensaba que la carne de tiburón blanco era realmente tan tierna. Finalmente, llegó el momento de que la iguana evolucionara, y el sistema quería saber de Chen si lo haría ahora mismo. En cuanto nuestro chico confirmó el proceso, el cuerpo de las iguanas empezó a doler de nuevo, y al mismo tiempo, en el interior del gimnasio, vemos que Chen se desploma contra el suelo, incapaz de soportar el intenso dolor, que siempre se produce en el momento de la evolución. Pero justo después de que el dolor disminuyera, se alegró de ver que ahora sus puntos de constitución eran 130 y el espíritu era 38 y después de las 2 veces de evolución, la iguana necesitaría 5000 puntos para subir de nivel una vez más. Finalmente, el clon marino tenía ahora una descripción, que le decía a nuestro chico que la criatura era de escamas, lagarto espinoso acorazado que era una bestia feroz recién nacida, y estaba tratando de evolucionar en una bestia feroz señor. Después de devolucionar todo lo que se cruza en su camino, incluso cuando esta cosa era peligrosa, Chen decidió mantenerlo a un lado y estaba feliz de que había hecho un gran avance, porque su constitución era 13 veces la de una persona normal, y había alcanzado un nivel equivalente a un gran éxito en el reino oscuro en artes marciales antiguas, pero se quedó un poco sorprendido, porque lo que había pensado durante la primera evolución no era cierto, y los puntos no se duplicaron después de la segunda vez. Pero de repente Chen se dio cuenta, que el clon tenía ahora afinidad por el agua. Para probar esta nueva habilidad a cabo, Chen inmediatamente se conectó con la iguana a través de sus habilidades de control mental, dándose cuenta de que la criatura se ha vuelto mucho más grande y la densidad ósea era unas cuantas veces más que antes. Su peso que ha llegado a 4 o 5 toneladas. Pero la diferencia no es solo física, y Chen se dio cuenta de que el poder de la iguana se ha duplicado, y sus garras eran en realidad igual al acero, que son mucho más explosivos que antes. La criatura ahora puede nadar hasta 27 kilómetros por hora, y eso era incluso más rápido que un barco grande, que viajaba con un montón de mercancías. Por último, debido a la afinidad con el agua, la iguana hacía mucho menos ruido y también sentía menos resistencia al nadar. Al cambiar de escena, volvemos a la oficina, donde Chen llamó a los lacayos, preguntándoles si algún ricachón estaba preguntando últimamente por sus tesoros. Al oír al hombre que contestaba en tono negativo, cambia de tema, preguntándole por cómo iba la investigación sobre los barcos hundidos. El hombre al otro lado del teléfono le dijo a Chen que habían encontrado algunos lugares con barcos hundidos, pero sin el jefe Zhang, que podía respirar en el agua. No iban a explorar más, pero Chen les dijo inmediatamente que no se preocuparan en absoluto, porque tenía otras cosas planeadas. Echó un vistazo al mapa del mundo, y se dio cuenta de que la zona de aguas poco profundas de las raíces, que son utilizadas por el país Z y el país H, han sido exploradas en su mayoría, y no había ningún tesoro allí, pero todavía había un montón de barcos de valor incalculable en la zona de aguas profundas donde la iguana de mar puede explorar la escena. A medida que la escena cambia, llegamos a la zona sureste del mar,
a 25 kilómetros de la costa, donde Chen estaba controlando el clon de iguana, dándose cuenta de que ahora la criatura puede respirar profundamente en el agua después de la reciente evolución incluso su percepción ha subido al nivel en el que puede sentir el área en el radio de 25 kilómetros alrededor de ellos. Mientras la iguana empezaba a buscar el barco hundido, Chen pensaba que el objetivo de tener mucho dinero era, en realidad, disfrutar un poco de la vida y trabajar para duplicar ese dinero. Finalmente, canceló el control mental y miró su teléfono inteligente. Sabiendo que eran casi las 11, decidió comer algo para él también, y esta vez, tenía el dinero para gastarlo realmente en algo bueno. Pero al cambiar la escena, vemos a una señora con ropa ajustada de gimnasia que estaba casi borracha y dormía cerca de una botella falsa en la calle peatonal de la ciudad. Vemos que Chen también estaba en la calle peatonal porque quería probar la comida cara de sus restaurantes. Realmente entró en un buen restaurante, pero solo una comida allí costó 3.000, incluso cuando sus ahorros eran solo 20.000. En ese momento, sabía que pronto se haría cargo de la empresa del viejo, así que al menos debería probar lo que se siente al ser rico. Pero después de disfrutar de toda la comida como Chen regresaba a su casa, vio a unos varones que intentaban tener algo sucio con la señora que vimos en el sendero cerca del poste. Chen no pensó ni por un segundo en llamar a los hombres que intentaban hacer las cosas mal. Sonreía mientras pensaba que con su creciente fuerza, su pasión por las artes marciales también estaba despertando, y de repente se estaba convirtiendo en una persona aún más compasiva. Mientras no hubiera peligro real con los matones normales, no le importaba intervenir y ayudar a otras personas. Mientras tanto, los matones se dieron la vuelta y Chen vio que uno de ellos tenía un cuchillo afilado en la mano. Estaban pensando que Chen era una especie de pusilánime, diciéndole que se largara para poder fingir que no les había visto. Pero ocurrió todo lo contrario. Mientras Chen liberaba su indomable aura de color rojo carmesí, la gente se sorprendió al ver semejante poder surgir de un simple adolescente. Era como si los matones hubieran sido acechados por una bestia feroz. Tras percibir esta aura indomable, los matones decidieron huir, porque no iban a ser destrozados por alguien tan poderoso. Pero justo entonces, la señora borracha empezó a reírse de ellos, diciéndoles que no son hombres de verdad porque tienen miedo cuando se trata de luchar. Incluso Chen pensó que la mujer estaba realmente loca, burlándose así de los matones, sin importarle su seguridad. Incluso los matones comprendieron que se trataba de un tipo de mujer que no llegaban a ver todos los días, y no fueron capaces de dejar que la hembra pensara que eran débiles. Y ambos eran tan tontos que incluso después del aura indomable, pensaron que no había razón para tener miedo de nuestro chico porque era solo un chico, y ellos también. Incluso el otro decidió llegar a nuestro chico y saltar sobre él, porque pensaban que podían derribarlo. Chen ya estaba preparado con sus extremidades, postura de lucha, controlando su aura esta vez para no pasarse con la fuerza. Pero justo cuando usó su única patada, los hombres volaban a varios metros del suelo. Incluso cuando Chen solo utilizó el 10% de su fuerza, fue tan letal que si hubiera sido al 100% la patada habría desmenuzado sus huesos y los habría convertido en papilla blanda en un instante. Pero Chen se dio cuenta de que debía dejar ir a los matones por esta vez, porque no están haciendo algo tan malo como para merecer una sentencia de muerte. Los hombres se agarraron inmediatamente y empezaron a huir porque habían visto a un demonio vestido de hombre que había salido directamente del infierno. Pero Chen centró de pronto su atención en la chica, que sonreía y reía como una loca, felicitando a nuestro chico por ser tan fuerte. Nuestro chico no fue capaz de entender si la señora era realmente así de tonta, o si realmente la hicieron beber tanto que perdió el conocimiento. Chen apartó inmediatamente a la chica mientras ella empujaba sus dos importantes melones sobre la mano de nuestro chico. Llamó a la policía y les dijo que había una mujer que parecía drogada fuera del bar. Y también parecía un poco comprometida, pero la señora no era capaz de entender acerca de por qué Chen estaba llamando a la policía en lugar de tratar de salirse con la suya con la chica y llevarla a casa. Pero esa no era la intención de nuestro personaje Sigma. Unos minutos después llegó la policía, y la señora estaba un poco enfadada con nuestro chico, diciéndole que no era divertido. Mientras tanto, a Chen no le importaba lo que pensara la señora y le dijo a la policía que había sido él quien les había llamado en primer lugar. Dijo a la policía que salió a tomar un aperitivo a medianoche y vio a la señora inconsciente tras emborracharse en el bar. Por último, después de que todo terminara, Chen quería irse a casa y controlar al lagarto gigante para buscar la nave Sunkin y hacerse rico. Cuando la escena cambia, vemos que era Chen dentro del cuerpo del lagarto gigante, y llegó al lugar donde el mocoso Cuatro Ojos le dijo que había un barco hundido. La criatura estaba utilizando esta técnica de percepción,
y era capaz de percibir hasta 20 metros de radio, pero sabía que tendría que seguir mejorándola para poder utilizar a su mascota de forma aún más eficiente. Finalmente, llegó el momento de buscar en el barco hundido, y la iguana empezó a zambullirse rápidamente en el agua. Después de buscar un rato, la iguana abrió de golpe una puerta oxidada, y fue un premio gordo para nuestro chico, porque encontró literalmente lingotes de oro macizo dentro del barco del tesoro. Vemos que fuera del océano, el gran barco del jefe San ya estaba estacionado listo para las próximas órdenes de nuestro muchacho. Chen le dijo al subordinado a dejar caer una caja después de dirigir el barco 3 kilómetros hacia el este. Los subordinados solo estaban de acuerdo en hacer. Dijera lo que dijera Chen sin hacer muchas preguntas, pero el mocoso seguía sintiendo curiosidad, queriendo saber si alguien más del equipo de Chen tenía la capacidad de respirar bajo el agua, pero el conductor de la nave le hizo callar de inmediato, diciéndole que no husmeara en el secreto del gran jefe. Después de soltar el cajón, Chen ordenó a la iguana marina que dejara caer todo el oro macizo que había encontrado sobre el cajón, y los demás para empezar a recuperar la caja en la superficie. Pero justo después de que la iguana se alejara del barco, dio un denso trozo de metal, e incluso después de arañarlo varias veces, no fue capaz de romperlo. Chen pensaba que las garras de la mascota podían atravesar fácilmente los metales normales, pero este era especial, ya que la iguana no era capaz de romperlo, ni siquiera después de intentarlo tantas veces. Esta pieza de la medalla especial era tan valiosa que la iguana la cogió inmediatamente para que su amo se la llevara y se la diera a Chen, pero de repente, al darse la vuelta, se vio emboscado por un gigantesco pez ácime blanco que también había mutado. Chen sintió un pequeño rasguño cerca de su estómago y se dio cuenta de que la iguana marina había sido capturada. Nuestro chico estaba literalmente enfadado con el pez por intentar tenderle una emboscada. Sabía que incluso cuando el pez era en realidad más largo y tenía dientes más grandes, pero cuando se trataba de fuerza, ataque y defensa, el pez no era rival para el clon de la iguana. Tras unos pocos bocados, la criatura digirió el sashimi entero, tirando todas las espinas, que no eran nada sabrosas, pero la mascota estaba satisfecha, porque había probado algo nuevo. Después de mucho tiempo, la escena cambia a unas horas más tarde, donde vemos que Chen estaba cerca del agua del mar mientras probaba las diferentes rocas sedimentarias que han sido erosionadas por el agua del mar durante años, haciéndolas increíblemente duras. Como Chen no puede entrenar dentro de su casa, sabía que el siguiente mejor marco era la playa desierta por la noche, que era el lugar perfecto para probar su fuerza real sin contenerse. Empezó a practicar golpeando las rocas de sedimento, mientras pensaba que incluso cuando la fuerza del impacto estaba trabajando en ambos sentidos, no estaba afectando a Chen, porque su densidad ósea era casi 20 veces de eso, a menudo humano promedio. Además, también tenía su aura indomable, que funcionaba como un escudo externo absorbiendo la mayor parte del impacto. Así que su mano se sentía solo un poco dolorido, y que el dolor leve fue al instante más de deber. La capacidad de recuperación rápida del cuerpo, que Chen consiguió después de subir de nivel tantas veces tras muchas evoluciones. El físico de nuestro chico ha superado los 200 puntos, e incluso cuando en realidad no lo probó con una máquina, pero él sabía que sus golpes deben pesar por lo menos 3.000 libras y la supervisión y con el impulso de energía exterior y sus extremidades técnica de boxeo, incluso podría golpear directamente a través de una persona. En un instante, los problemas para Chen aún no habían terminado, porque el saco de boxeo de su casa no era lo suficientemente resistente como para soportar 3.000 libras, y tampoco puede entrenar en algún sendero, porque con la tecnología moderna, si alguien se atreviera a grabar a nuestro chico y subirlo a internet, se convertiría en un gran problema para él. Si la gente se enterara de que Chen es extraordinario, solo le traería muchos problemas, y debido a ello, solo la playa vacía puede ayudarle a entrenar libremente. Después de golpear todas las rocas sedimentarias de los alrededores, Chen se sentía realmente bien después de un entrenamiento realmente intenso, pero incluso después de solo descansar un minuto, la insana capacidad de recuperación de Chen curó todas las rozaduras de sus manos. Mientras tanto, Chen se dio cuenta de que la iguana marina volvía a salir a la superficie en el suelo, y también consiguió el extraño mineral que encontró en el interior del mar. Chen se dio cuenta por sus propios ojos de que el mineral negro irregular tenía un brillo metálico, pero a primera vista no era nada especial. Pero incluso una roca tan pequeña pesaba en realidad más de 90 kilos. En realidad era una especie de metal pesado y extremadamente duro.
Tenía tanta fuerza que incluso las garras del lagarto luchaban por arañarla. Chen se dio cuenta de que este material sería perfecto para fabricar una nueva arma, pero con su habilidad actual en artes marciales, fabricar un arma adecuada con sus propias manos sería realmente difícil. Y por ahora, Chen decidió quedarse con el remo negro mientras se centraba en lidiar con los lingotes de oro que consiguió. En lugar de eso, Chen condujo hasta el muelle donde estaba aparcado el barco y preguntó al lacayo dónde estaba todo. El subordinado le dijo que todo estaba en el barco y que todos los tesoros habían sido limpiados adecuadamente. Llegamos al camarote del capitán, donde el secretario de un muchacho quería saber del cuánto dinero valía el oro, porque nunca había visto tantos lingotes de oro en su vida. Chen empezó a inspeccionar todo el oro, diciéndole al secretario que, como los lingotes de oro no tenían ninguna marca, debía significar que habían sido acuñados privadamente, y Chen no podía venderlos como antigüedades. Pero aún así, sería una muy buena oportunidad de negocio, solo porque lo que habían encontrado era oro. La escena se traslada al bullicioso centro de la ciudad, donde Chen entró en una tienda de oro y la recepcionista le recibió sin demora. Chen estaba tranquilo mientras llevaba una bolsa llena de oro al interior de la tienda, preguntando a la señora si en esta tienda traían oro. La señora pensó que tal vez Chen intentaba vender algunos anillos o collares, pero nuestro chico sonrió mientras agarraba la bolsa que tenía delante y la abría, mostrando la gran cantidad de oro en kilos que traía. Incluso la recepcionista se escandalizó al ver la cantidad de oro que traía nuestro chico, ofreciéndole que subiera porque tendría que dejar que el encargado se ocupara de esta oferta. Al cabo de un rato, llamaron al encargado de la tienda, quien preguntó a nuestro chico su nombre y cuánto oro vendía. Chen se presentó y mostró al encargado la bolsa llena de oro que quería vender, y el encargado se alegró, diciéndole a Chen que primero tendría que dejar que su equipo comprobara la calidad, y luego deberían hablar del trato que la tienda podía ofrecerle. Mientras el experto en oro empezaba a analizar el oro de arriba a abajo, el encargado informó a Chen de que sus lingotes de oro pesan en total 11,25 kilos. Pero como no son muy puros y son de acuñación privada, la tienda le ofreció 400 yuan el gramo por todo ese oro. Incluso cuando el encargado le preguntó a Chen si esa cantidad era justa, nos enteramos de que, como nuestro chico no era asiático, no regateó en absoluto y se negó a que le dieran un precio mejor. Cerró el trato con la cantidad que le daban con una condición, que iba a necesitar que le transfirieran el dinero instantáneamente a su cuenta. Finalmente, Chen era ahora un hombre rico con su cuenta teniendo 4,5 millones en un instante. Era feliz mientras conducía su coche, pensando que la gente de su edad sigue apurando su vida universitaria. Pero nuestro chico tiene la oportunidad de ganar millones con una sola aventura. Y era una sensación tan abrumadora que parecía tan surrealista. Finalmente, Chen decidió que debía comprarse un coche nuevo, ya que el coche de segunda mano era ya viejo y tenía un chasis tan bajo, que hacía un sonido irritante cada vez que había algún tipo de baches o carreteras costeras. La siguiente parada de nuestro chico fue la sala de exposición de coches de lujo, donde Chen estuvo mirando un bonito coche grande, que puede ayudarle a teletransportarse, junto con una gran cantidad de oro o cualquier tesoro que consiguiera de los barcos hundidos. Pero tan pronto como Chen y su secretaria entraron en la tienda, nuestro chico escuchó a la recepcionista dar la bienvenida a otra pareja. Llegamos a saber que no era otro que el ex de nuestro hijo, que se había aprovechado de él cuando no tenía dinero. Y por aquel entonces, nuestro chico estaba tan locamente enamorado que intentaba conquistarla una y otra vez, y como la cazafortunas que era la novia, ella perseguía la riqueza y el estatus, viviendo a lo grande con chicos ricos y dejando solo a Chen cuando a él le iba mal. E incluso ahora, la señora era tan arrogante como puede ser, flexionando su nuevo novio delante de su ex. Ella le dijo al hombre que Chen era el tipo que era un completo perdedor y siempre la persiguió. Incluso cuando ella negó, ella comenzó a burlarse de nuestro chico, diciéndole que era solo un chico universitario sin dinero que estaba haciendo compras de ventana dentro de una sala de exposición de automóviles de lujo. Después de escuchar todo esto, para su amo, el secretario, estaba tan enojado que no puede mantener la compostura. Preguntando a la señora acerca de quién estaba llamando a todo se rompió, pero Chen era tan tranquilo como puede ser. A sabiendas de la verdadera naturaleza de la dama cazafortunas diciendo al secretario que no debe preocuparse por ellos. Pero la señora no iba a dejar de decirle a Chen que todo lo que estaba diciendo era la verdad, y que él no era más que un estudiante universitario arruinado, y que este no era un lugar que pudiera permitirse, por lo que debía marcharse sin hacerle perder el tiempo a ella ni a su nuevo novio.
inmediatamente llamó al hombre, diciéndole que no perdieran el tiempo y fueran a echar un vistazo a los coches. La señora era tan desvergonzada como cualquier cazafortunas puede llegar a ser, exigiendo un coche de gran lujo de su nuevo novio. Incluso cuando el hombre sonrió y le dijo a la señora que iba a comprobar el coche, nunca hubiera pensado que el dinero que utilizó para impresionar a esta mujer se malgastaría tanto. Sabía que sus padres solo le daban 10.000 al mes para gastar. Pero ni siquiera él puede comprarse un coche de lujo, aunque quisiera hacerlo en cómodos plazos. Mientras tanto, Chen se dedicaba a su propio trabajo, hablando a la recepcionista sobre el coche que quería, y la señora empezó a mostrarle varios modelos con un chasis alto y que pueden transportar cosas con facilidad. Incluso Chen se alegró mirando uno de los modelos, pensando que realmente debería satisfacer todas sus necesidades. Finalmente, nuestro chico decidió comprar el coche blanco, que tenía muy buena pinta, y el recepcionista le dijo a nuestro chico que el coche costaba 2,3 millones de yuanes. Pero como el dinero no era el problema para nuestro chico ahora mismo, decidió comprarlo de una sola vez y no optar por ningún plazo, pagando el importe total con su tarjeta negra en su totalidad. La recepcionista se alegró al saber que no tuvo que hacer mucho para convencer al cliente de que comprara el coche al precio elegido, pero como la cazafortunas, GF no tenía nada que hacer. En realidad se estaba sorprendiendo de pies a cabeza, incapaz de creer que Chen realmente puede pagar esta cantidad de dinero a alguien por su propio banco. Pero de repente, el hombre detrás de la señora comenzó a sonreír, diciéndole que tal vez Chen solo estaba fingiendo, porque no había manera de que él puede tener 2,38 millones en su cuenta en este momento. Tal vez el hombre debe saber que él no es la única persona con dinero en todo este mundo, y existen múltiples personas que pueden comprar al mocoso en su totalidad si quisieran. Pero esto, amigos, es lo que llamamos arrogancia. De todos modos, la señora también se hizo ilusiones pensando que todo lo que su nuevo BF estaba diciendo era realmente correcto, porque en aquel entonces, cuando la señora estaba con nuestro chico, él ni siquiera era capaz de permitirse una comida adecuada, y se pasaba la vida comiendo fideos instantáneos durante semanas solo para hacerle algunos regalos locos. El hombre se acercó a Chen mientras sonreía diabólicamente, diciéndole que un estudiante sin blanca no debería pretender comprarse un coche de lujo, porque sería embarazoso para Chen que rechazaran su tarjeta por falta de dinero. Pero solo el secretario de nuestro muchacho fue suficiente para hacer frente a este mocoso arrogante, desafiándolo que si Chen puede permitirse este coche, entonces él debe llamar a Chen su papá. Justo en la sala de exposición, delante de todo el mundo, el chico todavía estaba en la nube 9 de complejo de superioridad, diciendo al secretario que si Chen no sería capaz de comprar el coche, entonces él tendrá que llamar al hombre a su papá. Aunque suene infantil, la señora estaba disfrutando de todo, pero de repente, el cambio de la señora y el chico volteó como la recepcionista compró las llaves para el coche, junto con la tarjeta negro poseído por nuestro chico, anunciando delante de todos que Chen ha conseguido el coche de 2,38 millones de yuanes de una sola vez. Chen con calma, gracias a la recepcionista, y comenzó a entrar en el nuevo coche que trajo. Mientras que el todopoderoso príncipe caía ahora al suelo, su falso orgullo se hizo añicos como un cristal de baja calidad, ya que no era capaz de creer que Chen comprara realmente un coche de 2,38 millones con su propio dinero. Al igual que cualquier otro cazafortunas, la señora dio un vuelco a su interruptor de repente, pensando que tal vez ella estaba bien con Chen en lugar del mocoso pseudo rico. El secretario agarró inmediatamente al hombre por el cuello, pidiéndole que llamara a Chen su padre. Pero nuestro chico le llamó inmediatamente la atención, diciéndole que no perdiera su precioso tiempo con gente que presume de esa manera. Pero el secretario no estaba dispuesto a rendirse, diciéndole tanto a la señora como al señor que se había librado solo porque su jefe era demasiado amable. Y si hubiera sido solo el secretario, entonces la palabra se habría dicho de verdad antes de que nadie hubiera llegado a ninguna parte. Pero en el fondo, incluso el chico sabía que todo su alboroto por el espectáculo se había acabado, porque el hombre con el que estaba tratando no era uno corriente. Pero las sorpresas aún no habían terminado, ya que la chica se deshizo inmediatamente del hombre y empezó a correr hacia el coche, descaradamente, mientras le decía a Chen que simplemente la perdonara y la dejara ser su mujer. Todo el mundo fue testigo de este acto desvergonzado de la señora, e incluso los trabajadores de la sala de exposición estaban un poco sorprendidos por este comportamiento, sabiendo que incluso cuando la señora tenía a alguien con un inmenso potencial en su interior,
Pensó que en realidad encontró a un tipo rico y lo dejó. Una de las subordinadas le dijo al trabajador que esta es la naturaleza eminente de las personas codiciosas, y se arrepienten solo después de perder algo importante para ellos debido a su codicia. Al cambiar de escena, nuestro chico se dirige al restaurante del borde de la nube, que era el mejor lugar en cuanto a buena comida y servicios. Un grupo de asistentes recibió calurosamente a nuestro chico e inclinó la cabeza ante él. Una señora se acercó al asiento de nuestro chico preguntándole qué quería pedir. Chen empezó a mirar el menú y le intrigaron una langosta de Boston de 6.000 wen y un cangrejo real de 8.000 wen. Finalmente ordenó esos dos y comenzó a comer mientras vemos que un montón de damas se reunieron alrededor de Chen alimentándolo con sus propias manos suaves y delicadas. Chen estaba disfrutando de este nuevo tratamiento rico, incluso cuando era caro. Valía la pena. Después de cocinar tantas comidas para la iguana, Chen finalmente estaba teniendo tiempo para disfrutar de la vida de lujo para sí mismo, pero de repente aparecieron notificaciones en el teléfono de nuestro chico, y al mirar las notificaciones, se dio cuenta de que aún estaba en la universidad, y aún tendría que asistir a todas las clases después del comienzo de la universidad. Finalmente, nuestro chico decidió ganar más dinero rápido para ayudar a su pequeño lagarto a atravesar el reino de las sombras, y entonces se volvería tan rico y poderoso que no necesitaría preocuparse por estas pequeñas cosas. Al cambiar de escena, vemos que Chen controlaba a la iguana desde lejos mientras se daba cuenta de que el pez espada era el nadador más rápido entre los peces, alcanzando velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Eso equivalía a 90 kilómetros por hora, pero en este momento, la criatura era aún más rápida que el pez espada. Nadaba velozmente dentro del mar mientras devoraba múltiples peces vela, realmente deliciosos para él. Una vez que la iguana estuvo llena, llegó el momento de que Chen reanudara la caza del tesoro, ya que el poder ha aumentado enormemente. Después de usar todos sus sentidos, la iguana puede detectar cosas a decenas de kilómetros de distancia, pero incluso después de escanear tan lejos, aún no había encontrado ningún tipo de naufragio, y ya habían pasado unos días sin muchos resultados. Chen estaba un poco preocupado, sabiendo que el mundo estaba empezando a cambiar de manera extraña. Se preguntó si habría alguna organización secreta de sobrenaturales dirigida por el gobierno, pero en cualquier caso, Chen sabía que, como tenía esas habilidades tan poderosas, debía ser aún más precavido con lo que hacía si quería permanecer oculto. Cuando la escena se traslada al día siguiente, llegamos al edificio de oficinas de alto nivel de la empresa Fantasma, que Chen nunca había visitado, pero la oficina estaba situada en la zona más concurrida de la ciudad, y Sang hizo todo lo posible para que la empresa tuviera buena imagen. La empresa recibió el nombre de Industrias Marinas de Tierra de Estaño, y la recepcionista estaba recibiendo al jefe, junto con su secretaria del barco. La secretaria le dijo a la señora que llamara a todos al despacho del jefe para que tuvieran una breve reunión y se presentaran. El hombre le dijo a Chen que esa era su empresa y le presentó a todas las damas que estaban allí presentes. Era como si todas las hembras estuvieran hipnotizadas por el aura, que fue lanzado por nuestro chico. No puede creer que incluso cuando Chen era tan joven, puede ser tan guapo y rico. Conocemos a la recepcionista de la oficina, junto con la secretaria, que se ocuparía de las necesidades de Chen dentro de la oficina, en cualquier momento y lugar. Trajo una taza de café caliente y se presentó, mientras Chen le decía que dejara el café en la mesa, pues estaba leyendo los informes sobre la empresa. Al darse cuenta de que incluso cuando era solo una empresa fantasma, está sorprendentemente bien equipada, y que estaba costando más de cientos de miles de dólares mantener la empresa cada mes, se dio cuenta de que necesitaba encontrar más tesoros naufragados para poder mantener la empresa aún más. Finalmente, Chen le dijo al hombre que diera por terminada la reunión introductoria y que todo el mundo volviera al trabajo mientras él le ordenaba que regresara a la nave y vigilara todo a partir de ahora. El hombre accedió a lo que dijera su amo, pero Chen sabía muy bien que el efecto de control mental era estable, pero no infalible. Chen tenía que asegurarse de que el secretario y las demás personas influidas por su control mental no interactuaran mucho con el mundo exterior, o el hechizo podría deshacerse. Nuestro chico se levantó mientras tomaba el café caliente entre sus manos, y le aparecieron múltiples notificaciones diciéndole que su punto de constitución aumentaba constantemente. Él sabía que el uso de sus clones para cazar mientras simplemente tumbado y cada vez más fuerte, se sentía realmente increíble, pero ahora era el momento para que él consiga el control de la iguana de mar. Una vez más, que seguía cazando y rezando animales mutantes subiendo de nivel a un ritmo constante. Esta vez, la presa de nuestro chico era una barracuda en toda regla, pero esta también estaba mutada y era mucho más grande y fuerte que las normales.
Aunque las barracudas normales medían unos 2 metros de largo, las mutadas superan los 5 metros y su velocidad era increíble, con unos dientes incluso más duros que el acero. Chen se dio cuenta de que si la iguana no era capaz de utilizar el fuerte campo de fuerza externo de nuestro chico, la criatura ya podría haber sido gravemente herido. Chen se dio cuenta de que el número de peces mutados estaba aumentando en el mar y en el océano, con lo que obtenía mucha experiencia gratis. La iguana empezó a comerse a la barracuda, y Chen vio por sus sentidos que la carne era claramente diferente, y que le proporcionaba mucha más energía que antes. Chen recibió una notificación en la oficina de que, como su clon había devorado una barracuda gigante, ganó 90 puntos de evolución y 9 puntos de constitución. Incluso cuando Chen sabía que el pez vara tenía algo inusual, decidió no prestarle mucha atención, y como sus músculos y huesos mejoraban a un ritmo cada vez mayor para Chen, era incluso más de 10 veces de lo que solía ser. Y era una pena que en un océano tan vasto, la iguana no fuera capaz de encontrar otra barracuda tan poderosa como esta. Mientras tanto, al cambiar la escena, llegamos a la recepción de la oficina de conchas, donde las señoras hablaban entre sí queriendo saber si Chen tenía novia o no. Las señoras se dieron la vuelta preguntando a la recepcionista si estaba intentando ligar con nuestro chico, pero de repente Chen vino detrás de ellos, preguntándole si no estaban fuera del trabajo todavía. La recepcionista se sentó inmediatamente en silencio, y la secretaria cogió su expediente y vino corriendo hacia nuestro chico, diciéndole que aún tenían que terminar algunas cosas. Mientras tanto, Chen había oído todo lo que hablaban las chicas, gracias a su oído mejorado, pero para evitar incomodidades, se limitaba a fingir que no había oído nada. De repente, Chen sonrió mientras se quitaba la corbata, tratando de impresionar a las chicas y diciéndoles que, como estaban trabajando tanto, la cena corría de cuenta de Chen hasta la noche. Las señoras estaban realmente impresionadas por este amable gesto. Al cambiar de escena, nos encontramos de nuevo en el restaurante por encima de las nubes, donde la misma señora se acerca a Chen y le pregunta qué quiere pedir. Mientras tanto, todas las chicas salen del coche, incapaces ahora de creerse que Chen tenga un vehículo de lujo que él conduce, y que valga más de 2 millones. Las chicas estaban impresionadas por el lujoso estilo de vida de nuestro chico. Una vez hecho el pedido, la señora de recepción le dijo a nuestro chico que el coste total ascendía a 50,000, pero Chen no se inmutó por esa cantidad y le dio a la señora su tarjeta dorada para que la pasara y pagara la cuenta. La recepcionista no podía creer que Chen fuera tan rico y se preguntaba de qué linaje y familia era, pero la secretaria era un poco financiera y señaló que Chen no hacía más que tirar el dinero. Pero nuestro chico inmediatamente desvió el tema, diciendo a las chicas que tenía algo que manejar esta noche, por lo que dejará que las chicas tengan su paseo de regreso a sus respectivos lugares después de la cena. Inmediatamente cambian su manera, dando las gracias a su jefe y teniendo la abundante comida que se les ofreció. Al cambiar la escena, vemos que el coche de Chen ha chocado cerca de la orilla del mar, y la brisa del mar era tan relajante que realmente levantaba el ánimo de nuestro chico. Vimos que Chen no había dejado de entrenar su cuerpo, incluso cuando estaba ocupado flexionando su dinero. Su físico era ahora más de 20 veces el de una persona ordinaria, y su fuerza de golpeo superaba más de 2 toneladas. Pero además, Chen también tenía el campo de fuerza externo, que duplicaba su fuerza y sus golpes se acercaban ahora a más de 5 toneladas. Pero nuestro chico ya se había dado cuenta de que cuanto más fuerte se hace, más difícil es controlar la fuerza. Mientras Chen entrenaba, llegó a perder pie y destrozó por completo la roca que tenían delante, dándose cuenta de que tenía que seguir entrenando para acostumbrarse a su fuerza. Pero, de repente, Chen oyó un ruido como de motor girando y, al darse la vuelta, vio una pequeña embarcación a lo lejos. Chen no era capaz de entender acerca de por qué hay gente en un lugar tan remoto tan tarde en la noche, y como la escena cambia, vemos que las personas que iban en las barcas eran en realidad contrabandistas que estaban haciendo un trato con otras personas. Han traído tesoros y objetos de valor, que estaban entregando a la parte contraria mientras exigían primero el dinero para poder entregar la mercancía y huir rápidamente, porque la seguridad y la vigilancia eran muy estrictas durante la noche, debido a todos los monstruos. Chen llegó a saber que se trataba de un trato ilegal, pero como toda la gente iba armada, debía ser precavido. El hombre de la orilla recibió la mercancía de primera calidad, y entregaron el dinero a los vendedores ambulantes, estrechando las manos y cerrando finalmente el trato. Pero de repente empiezan a hablar de que en realidad deberían tener cuidado porque la seguridad era muy estricta durante la noche, pero su jefe era arrogante y pensaba que, como trabajaban a través de canales únicos, no serían rastreables. Pero justo en ese momento, su vida iba a cambiar,
porque Chen bajó rápidamente de un alto árbol, y dio un puñetazo a uno de los lacayos y una patada a otro al mismo tiempo. El problema era que el jefe iba equipado con una pistola, pero no supuso ningún problema para nuestro chico, ya que inmediatamente tocó la bala y dio un feroz corte superior derecho, haciendo que el jefe vuele a varios metros de distancia antes de desmayarse. Mientras se ocupaban del equipo de tierra, ahora les tocaba el turno a los que iban en el barco. Chen justificó sus acciones pensando que como estas personas ya habían hecho negocios ilegales y sacarlos de allí era prácticamente hacer un servicio público gratuito, ya que Chen no era lo bastante rápido para nadar en el mar. Vemos que ordenó a su iguana marina que persiguiera al barco a velocidades demenciales. Finalmente, la iguana marina alcanzó a la lancha motora con sus velocidades demenciales, y la gente del barco no era capaz de entender lo que les golpeaba desde tierra. La gente del barco empezó a caer al mar, y la iguana marina estaba lista para cazarlos, uno por uno. Uno de los hombres vio a la misteriosa criatura y les dijo a todos, tras salir a la superficie, que había un monstruo dentro del agua. Todos empezaron a gritar pidiendo ayuda y a nadar tan rápido como podían, pero la iguana no iba a dejar escapar a ninguno de ellos, haciendo rebotar a los humanos fuera del agua y agarrándolos uno a uno con sus feroces dientes. Pero una de las personas del grupo era tan tonta que decidió sacar una pistola y disparar a la criatura, porque pensó que un monstruo acuático literal no puede huir en el mar lleno de agua. Pero la dura piel de la iguana marina en realidad dañó la propia bala, y fue partido en dos mitades por los afilados proyectiles. El hombre que disparó a la mascota estaba ahora realmente condenado. Y por último, el mar estaba tranquilo, y vemos que la iguana marina llevaba un maletín gigante en la boca. Poco después, la escena se traslada a la habitación de nuestro hijo, donde había cogido el maletín de la iguana y se lo había llevado a casa. Abrió y vio que la bolsa estaba llena de dinero, lo que significaba que la cantidad total dentro del maletín era de 3 millones porque había 300 montones de billetes. Incluso nuestro chico se preguntaba que el dinero en efectivo que se pone delante de un individuo siempre se siente mucho más real que los números que aparecen en el balance bancario. El día pasa, y es la mañana siguiente en la cafetería donde Chen estaba sentado y sorbiendo su café, junto con su secretaria, que se ocupaba de todo el trabajo. Mientras tanto, todos los otros adolescentes estaban teniendo sus ojos sucios en la dama, halagándola y discutiendo entre sí acerca de lo impresionante que realmente se ve. Pero la señora era tan humana que desprendía un aire frío e intocable. Se acercó a nuestro chico y le pidió que firmara algunos de los contratos. Para los chicos, las sorpresas aún no habían terminado, porque no eran capaces de creer que la señora estaba recibiendo el pago de un hombre tan joven, y ella era la secretaria que puede satisfacer todas las necesidades de nuestro chico si él exigió. Chen se levantó al terminar su trabajo, llamó a la secretaria y le dijo que debían volver a la empresa y notificar a todos que iban a celebrar una reunión. En cuanto Chen salió de la cafetería, los dos adolescentes se sintieron realmente mareados, porque solo con la presencia de nuestro chico, los otros varones estaban aterrorizados hasta de moverse. Al cambiar de escena, llegamos a la sala de reuniones donde Chen estaba celebrando una reunión estadística, diciendo a todos que si los empleados manejaban con cautela cada pequeño detalle, podrían convertirse en los héroes de la empresa, y mientras los resultados de la empresa sigan subiendo, todos recibirán una gran prima a final de año. Pero, de repente, Chen recibió una nota de voz de alguien que le decía que hoy era el último día para matricularse en la escuela, y fue el único que no se inscribió para el año siguiente. Chen decidió suspender la reunión por un tiempo e ir a la escuela por ahora. Ordenó a todos que se tomaran un descanso porque no había mucho trabajo que hacer dentro de la empresa. Añadió que la secretaria estaría a cargo de la empresa asuntos cuando Chen no estaría allí. La recepcionista y la trabajadora se quedaron de piedra al saber que Chen seguía siendo estudiante. La escena se traslada al campus universitario, donde Chen aparcó su lujoso coche y se bajó de él mientras sacaba sus lujosas gafas de sol. Todos los estudiantes de la universidad hablaban de nuestro chico, y esta noticia corrió como la pólvora, apareciendo también en el foro del campus universitario. Pero de repente vemos la espalda familiar de la señora que no era capaz de recordar que fue salvada por nuestro chico cuando estaba muy borracha. La señora se estaba sintiendo atraída por nuestro chico. Después de ver todo el video de él, acechó sobre él y llegó a saber que era estudiante de tercer curso en el departamento de finanzas. Esta noticia la conmocionó hasta la médula, porque en realidad Chen estaba en el mismo año que la propia señora. Al cambiar de escena, vemos que Chen estaba paseando por el campus de la universidad y se preguntaba si su cuerpo y su fuerza estaban mejorando realmente rápido.
pero como solo conoce las 8 extremidades, los pasos de nube y la técnica de piernas, debe aprender nuevas habilidades que le proporcionen un mejor control y le permitan aprovechar al máximo su poder actual. Pensó en apuntarse al club de taekwondo de la universidad, pero no eran más que movimientos extravagantes sin fundamento, así que desechó el plan. Decidió que si quería controlar su fuerza, tendría que seguir entrenándose. Una vez hecha la matrícula universitaria, Chen llegó a una fábrica de acero, diciendo a la recepcionista que quería hacer un pedido a medida de acero de alta calidad, que pesaba unas 100 toneladas o más. Al darse cuenta de la gran cantidad del pedido, la mujer le dijo inmediatamente a Chen que esperara en la sala VIP para ponerse en contacto con el jefe de ventas. Finalmente, se cerró el trato con el jefe de ventas y Chen encargó un pilar de acero junto con unos bloques de acero de 1 peso, 510 y 20 toneladas cada uno, según sus requisitos. El jefe de ventas dijo a Chen que el acero total pesaría unas 200 toneladas, y el coste estimado para fabricar el pilar y los bloques rondaría los 700. 000, pero Chen no tenía tiempo para ocuparse de asuntos tan triviales, pues sonrió y le dijo al vendedor que firmarían el contrato en ese momento. La escena se traslada a la mañana siguiente, cuando Chen llega al muelle improvisado de la empresa, donde el secretario del barco le dice que toda la zona es su almacén y que puede hacer allí lo que quiera. Chen ordenó al secretario que se marchara, mientras se preguntaba que aún le quedaba mucho camino por recorrer. Decidió utilizar el pilar de acero para marcar su campo de entrenamiento. Sabía que el máximo de puntos de evolución que podía conseguir para la iguana era de 100 al día, y comparado con el progreso del lagarto, su cuerpo era demasiado lento. Mientras tanto, echamos un vistazo a la escena del crimen donde Chen derrotó a todos los traficantes de barcos. Estas personas eran todos los peces gordos de los bajos fondos, y la policía estaba realmente tratando de atraparlos desde hace mucho tiempo, pero un hombre extraño ha hecho su trabajo en su lugar. Y el oficial también había encontrado otra pila de cadáveres en el mar, con una lancha motora rota. Mientras tanto, dentro de la empresa, la secretaria le dijo a Chen que la empresa no tiene trabajo todos los días, y que todo el mundo se dedica a jugar. La secretaria era partidaria de hacer algo de publicidad, pero Chen le dijo, mientras se daba un masaje en el costoso sillón, que debían esperar a que picara un pez rico. La señora no se mostró muy confiada ante esta respuesta de nuestro chico, preguntándose si alguien acudiría a ellos si no se anuncian. Pero justo en ese momento, la puerta de la oficina principal empezó a ser aporreada por una señora, y la recepcionista le dijo a Chen que había alguien que quería verle porque tenían que hablar de un negocio. Incluso la secretaria se sorprendió al ver cuánta razón tenía nuestro chico, y la expresión de desconcierto era fácilmente visible en su rostro. Vemos que, junto con la señora, entró en la oficina un hombre extraño que preguntó a Chen dónde estaba Zhang, pero Chen informó al hombre que él y su gente están todos bajo su mando ahora. El hombre quedó impresionado por la audacia de Chen para controlar a Zhang. Se presentó como Wang, y Chen le ofreció un buen asiento para que pudieran sentarse y hablar. Y la secretaria se desentendió del asunto, diciéndoles que en su lugar prepararía un té. Wang fue directo al grano y le dijo a Chen que conocía la ubicación de un barco hundido hace siglos, que valía al menos decenas de millones, y que el hombre necesitaba la ayuda de Chen para sacar la mercancía y poder venderla. Chen quería que decidieran el reparto de antemano, y Wang quería que el reparto fuera 70 y 30, que era lo habitual incluso con equipos internacionales. Pero Chen fue inteligente y le dijo a Wang que si necesitaba tarifas internacionales, debería haber contratado a un equipo internacional. Chen fue directo al grano, diciéndole a Wang que la división debe ser 5050, de lo contrario el acuerdo se cancela. Esto se sintió como una puñalada directa al corazón de Wang, pero sabía que el salvamento privado es imposible con un barco tan antiguo, y la compañía de Chen era su única oportunidad. Chen también aseguró al hombre que su trabajo se haría muy rápido, y si no era tan confiado, que viniera al muelle y lo viera por sí mismo. Pero a Wang le gustó la confianza de nuestro chico, diciéndole que el trato estaba hecho y que a la mañana siguiente debían ponerse a trabajar. Mientras tanto, la escena se traslada a la oficina del ayudante de policía, donde el hombre se rascaba la cabeza debido a todas las pruebas que había conseguido. Todas las marcas exageradas de garras y señales de dientes apuntaban hacia una criatura bastante peligrosa, pero no pudo entender de qué tipo de especie se trataba. El hombre envió inmediatamente un correo a los superiores, exigiendo una mayor investigación sobre este asunto, cuando la escena vuelve al almacén donde Chen ha llevado al secretario al pilar de acero que había traído. Cuando el secretario le pide a nuestro chico que le explique qué es,
Llegamos a saber que era una especie de estabilizador que puede estabilizar las aguas y contener a los reyes dragones marinos, que son feroces monstruos que se acercan a los muelles. Pero solo fabricar esta cosa le había costado una fortuna a nuestro chico, y todo su dinero se esfumó cuando solo le quedaban unos 100,000. Al cambiar de escena, llegamos al complejo ajardinado donde se bajó la secretaria. Iba a subir directamente a su casa, pero se dio la vuelta y le pidió a nuestro chico que subiera al menos a tomar un poco de agua. Pero Chen declinó tranquilamente esta oferta, diciéndole a la señora que por ahora tenía otra cosa que hacer. Pero justo en ese momento, la señora recordó que lo que había hecho era una jugada muy atrevida, porque incluso su ropa interior y toda la ropa de dormir seguían tiradas dentro de la casa, y habría sido bastante embarazoso. Mientras tanto, Chen pensaba que debía entrenar un poco más, porque en la cena anterior en la oficina, accidentalmente rompió sus palillos. Debido a su inmensa fuerza, sabía que aún necesitaba practicar el control de su fuerza y que el entrenamiento era la clave. Tuvo que alcanzar la maestría perfecta para usar todos sus poderes, incluso cuando el escudo de aura de Chen ahora puede cubrir hasta 30 metros, y puede sentir cada movimiento del viento y la hierba a su alrededor. Todavía no era suficiente, necesitaba refinamiento, incluso más que antes. La escena cambia a 3 días después, donde vemos que la iguana en realidad estaba comiendo abundantemente, ganando más 210 puntos de evolución y 21 puntos de constitución. Chen obtuvo de nuevo el control mental y se dio cuenta de que el barco de Wang frenaba cerca del centro del mar. Chen canceló el control mental y preguntó a Wang cuándo debían empezar. Sabiendo que el trabajo iba a ser esta noche, Chen empezó a hacer ejercicio para adquirir más experiencia en el control del aura, así como en la mejora del aura y el multiplicador de fuerza. Pero Wang llamó de repente durante la noche, preguntándose dónde estaba la tripulación de Chen. Pero como para empezar no había tripulación. Chen mintió diciendo que la tripulación ya estaba bajo el agua y que solo necesitaban la localización del barco. Wang informó a Chen de que el barco estaba a 200 metros a la izquierda de su carga, a unos 700 u 800 metros de profundidad. Y finalmente, Chen empezó a explorar la zona mientras controlaba a la criatura marina. La presión del agua en su interior le incomodaba, incluso después de haber ganado tanta fuerza. Pero cuando la criatura exploró la zona a fondo, no había ni una sola señal de la nave de abajo, incluso cuando Wang estaba un poco sorprendido por lo rápido que Chen había escaneado todas las zonas. Le dijo a su secretaria que buscara las coordenadas exactas, y el hombre le dijo a Wang que después de cientos de años, la ubicación del barco podría haberse desplazado debido a la presión del agua. El secretario calculó la nueva ubicación, indicando a Chen que se desplazara 1 kilómetro al este de donde se encontraba, y como la iguana, así, junto con el poder de los sentidos, y las velocidades demenciales que tiene la criatura, Chen fue finalmente capaz de obtener el barco hundido, y llegó a la superficie sin muchos problemas. Finalmente, el secretario de Wang abrió la maleta de antigüedades y le informó de que 8 piezas de las antigüedades estaban rotas, pero aun cuando solo 3 de las 11 estaban intactas, el valor estimado de estas piezas era de unos 30 millones y, si se vendían en privado, podían conseguir 20 millones fácilmente. Finalmente, Wang decidió vender el objeto y cobrar el dinero. Pocos días después, Wang informó a Chen de que el importe total de las antigüedades superaba los 23 millones, y cada persona iba a recibir 11,5 millones por su trabajo. Wang incluso quiso que Chen contara todo el dinero, pero Chen se limitó a sonreír, diciendo a Wang que confiaba en un buen tipo y que no había necesidad de contar el dinero en absoluto. Wang volvió a quedar impresionado por el amable gesto de nuestro chico y le prometió que se pondría en contacto con él la próxima vez que tuviera información sobre un barco hundido. Por fin, Chen estaba contento de haber resuelto su problema de dinero, pero en su mente seguía rondando un pensamiento sobre su fuerza, que seguía siendo demasiado débil. Sabía que necesitaba entrenarse hasta el punto en que el francotirador, las balas y las granadas no le afectaran, pero era algo que tendría que practicar con el tiempo. Fue al día siguiente en la industria donde la recepcionista le dijo a Chen que alguien había presentado un currículum para trabajar, pero cuando Chen miró la carta que habían recibido, enseguida se dio cuenta de que no era más que un estafador. La recepcionista preguntó a nuestro chico qué había estado haciendo en los últimos días, y Chen informó a la señora de que tenía un gran proyecto y había ganado unos cuantos millones con él. La señora estaba realmente impresionada por nuestro chico, y mirando eso, incluso Chen pensó que trataría a la señora cuando acabara el día. Mientras tanto, otra señora, trabajadora por detrás escuchaba todo, pensando que trabajar dentro de esta nueva oficina era realmente impresionante, e incluso el salario era bueno.
Se preguntaba si realmente estaba desarrollando algún tipo de sentimiento por nuestro chico, pero la escena cambia y volvemos al mismo restaurante, donde las señoras disfrutaban de su costosa comida, y Chen hablaba alegremente con ellas y reía a su alrededor. Pero de repente, un tipo de pelo rubio apareció detrás de Chen, preguntándole si era el dueño de la oficina de la industria marina.